momentos, tá? A palavra é sua. Agradeço muito mais uma vez a tua generosidade e, enfim, sei que temos muito para aprender contigo. Eu fico muito agradecido com você, querido Marcos, mas eu desejaria poder falar no espanhol, tá bom? Tranquilo, não há problema. Hable despacio, por favor. Bien, agradezco a todos, amigos, en especial al profesor Marcos, al profesor Marcos Catalán y al profesor Marcos Erhard, por esta gentil invitación. Yo quiero hablar acerca de los contratos en el tiempo o en los tiempos del coronavirus. Hay mucha confusión, creo yo, al menos por lo que respecta al ámbito nacional peruano, en torno a saber, en principio, cómo es que o qué hecho configura el COVID-19 y qué remedio es aplicable. Y un primer punto que quiero tocar es acerca de la comprensión del COVID-19 y la emergencia y la crisis sanitaria que ha traído esto como consecuencia, su configuración como hecho jurídico. Hay que determinar específicamente si es que el COVID-19 constituye un caso fortuito forza mayor o si es que constituye un hecho que va a dar lugar a lo que en la doctrina francesa se conoce como la imprevisión, en la doctrina alemana se conoce como la frustración de la base del negocio jurídico, o en la doctrina italiana se conoce como la excesiva onerosidad de la prestación. Hay algunos contratos en los que es más álgido, en los que es muchísimo más la fuerza de afectación de esta pandemia ha sido muchísimo mayor, y en específico es en los contratos de larga duración, como es el caso de los contratos de arrendamiento. Y aquí también hay que diferenciar bastante si es que se trata de un contrato de arrendamiento para uso de vivienda o comercial. En específico, yo considero que, al menos por lo que respecta al contrato de arrendamiento, que es el contrato que ha dado lugar a todo un debate en mi país y que precisamente ha obligado al legislador a elaborar un proyecto de ley para tratar de resolver esta situación que se tiene entre la disyuntiva, si es que el arrendatario, el problema es el siguiente: el arrendatario tiene que seguir pagando los cánones arrendaticios mientras dure esta pandemia. Esta es una pregunta muy importante porque la emergencia sanitaria, al menos por lo que respecta en mi país, estamos en casa recluidos, en cuarentena hace casi un mes. Muchos negocios han tenido, se han visto imposibilitados de abrir sus puertas, no tienen ingresos hace casi un mes. Muchos trabajos se han perdido inclusive. Entonces, estas personas, estos arrendatarios que han, uno, perdido sus trabajos y otro, que no pueden abrir sus negocios, entonces están en esta disyuntiva de saber, ¿tengo que pagar a mi arrendador o no tengo que pagar a mi arrendador? Hay algunos abogados, hay algunos escritores peruanos, siempre centrándome solo en mi realidad, porque no conozco mucha la realidad actual, a menos que por algún y otro artículo que he leído recientemente en Brasil. Centrándome solo en mi realidad, hay algunos que postulan que se podría acoger la teoría de la imprevisión francesa, citan el caso del canal de Crepone. Me parece que la perspectiva de esa manera está descontextualizada, y citar inclusive este caso de la Cour de Casación, que justo aquí lo tengo, que es del 6 de marzo de 1876, es totalmente descontextualizada, porque incluso en este caso, en el canal de Crepone, la Cour de Casación falla en contra del principio rebus sic stantibus y afirma, o mejor dicho, reafirma
el principio del pacta sunt servanda. Entonces, hay algunos profesores inclusive que afirman que el remedio adecuado es pues o mejor dicho, es la revisión del contrato cuando se ha suscitado una excesiva onerosidad de la prestación. En otras palabras, el COVID-19 habría dado como consecuencia la excesiva onerosidad de la prestación, lo cual da lugar a que los contratos se revisen por parte del juez. Al menos ese es el remedio que establece el legislador peruano. En otros lugares es distinto. En el Código Civil italiano, por ejemplo, se tiene que reducir a equidad el precio. En el modificado Código Civil francés se tiene que renegociar el precio del contrato. Pues bien, existen algunos problemas para configurar a la emergencia sanitaria como una excesiva onerosidad de la prestación o como una figura de imprevisión si nos atenemos pues a la vertiente francesa. Y hablo yo de excesiva onerosidad de la prestación porque así está previsto en el Código Civil peruano, siguiendo pues la orientación del Código Civil italiano del 42. Pues, ¿por qué creo yo que no se podría configurar una figura de excesiva onerosidad de la prestación? En estos casos, solo en estos casos. Sé que en algunos otros casos, como por ejemplo en el comercio de crudo de petróleo, se ha incidido el COVID-19 y se ha juntado con algunas otras circunstancias también, como la lucha de precios pues, por el petróleo. Allí sí podría hablarse de una excesiva onerosidad de la prestación, pero también habría que considerar que estos contratos de grandes magnitudes, de grandes sumas de dinero, por lo general contienen cláusulas de indexación, cláusulas hardship, entre otros medios, para poder solucionar estos hechos imprevistos. Regresando al tema, yo considero que no se puede dar un caso de excesiva onerosidad de la prestación, pues como bien indica, por ejemplo, Jacques Gestan en su tratado sobre los efectos del contrato, para que haya una hipótesis de excesiva onerosidad de la prestación, tiene que haber un desequilibrio en torno al sinalagma del contrato. Esto, la ejemplificación de esto se da pues cuando ya la prestación y la contraprestación ya no mantienen un equilibrio, en la medida de lo posible, objetivo. Y en el caso de la emergencia sanitaria, esto no se da. Se da, si se quiere, una imposibilidad subjetiva de la prestación, pero no imposibilidad objetiva, que es lo que se requiere, que es lo que el Código Civil requiere para que la obligación se extinga. Eso por una parte. Eso por la parte de la configuración de la fattispecie, si se quiere. Y por la vertiente de la consideración del remedio aplicable, del remedy aplicable, tampoco sería muy atrayente acoger la postura de la excesiva onerosidad de la prestación, porque al menos en el caso italiano, en el caso peruano, perdón, ¿qué ocurre? Que cuando se configura la hipótesis de la excesiva onerosidad de la prestación, se otorga el poder al juez para que revise el contrato, pero el arrendador puede decir, no quiero que se modifique el contrato y quiero, por favor, que se resuelva. Al fin y al cabo, el remedio que se le está otorgando al arrendatario para pedir la revisión del contrato, al final va a terminar peor que la enfermedad, porque la contraparte, en este caso el demandado, que va a ser el arrendador, puede resolverle el contrato y decirle, vete de mi predio, lo puede lanzar, lo puede echar. Entonces no es ni siquiera, me parece, la excesiva onerosidad de la prestación, no se configura en este caso, en el caso del arrendamiento, y el efecto que produce es contraproducente.
Y también sería contraproducente, inclusive en el caso en que se le dé la posibilidad de la renegociación. En el caso peruano no se puede dar, al menos desde mi perspectiva. Marcos, tú sabes que yo soy un enemigo de la consideración o de esta concepción de la estructura compleja de la obligación, al menos cuando se fundamente en la buena fe. Si es que se fundamenta en una previsión específica de la ley, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún reparo en aceptarla, pero no considero, o al menos por lo que respecta al ordenamiento peruano y siguiendo la tradición que acoge el ordenamiento peruano, considero que no se puede configurar dentro de una obligación como proceso. Y entonces, yo considero que el deber de renegociación no puede sujetarse a la buena fe. El deber de renegociación debería estar expresamente previsto por el legislador. Y además porque se da lugar a una paradoja, Marcos. Imaginemos que, en efecto, ocurre una excesiva onerosidad de la prestación y demandamos la renegociación. El juez dice, está bien, renegóciese el contrato, pero el demandado no quiere renegociar, incumple. ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Que vamos a demandar ahora al demandado nuevamente por incumplimiento del deber de renegociación. Y esto va a dar como resultado que al final el contrato se resuelva y se paguen daños y perjuicios. Entonces, el legislador además debería de prever otro remedio adicional para que se cumpla forzosamente el deber de renegociación, pero caeríamos en la cuenta que esto no es más que la revisión del contrato por parte del propio juez. Entonces, el deber de renegociación cae en una paradoja. Para terminar, yo considero que esta breve charla, esas ideas sueltas que he querido compartir con ustedes, es que el COVID-19 en los casos de contrato de arrendamiento configura así una imposibilidad de la prestación, constituye un caso fruto o fuerza mayor que da lugar a imposibilidad sobrevenida de la prestación, pero el remedio en este caso no va a ser la extinción de la relación obligatoria, sino solamente una paralización de la relación obligatoria mientras dure la emergencia sanitaria o mientras dure los instrumentos legislativos que los diferentes gobiernos hayan previsto para tratar de solucionar o mitigar los efectos del COVID-19, como en este caso son pues la clausura de los negocios y la cuarentena de los ciudadanos. Marcos, yo te agradezco a todo el público oyente que hayan tenido la paciencia de escuchar a un peruano y que no habla fluidamente el portugués. Te agradezco sobremanera por esta oportunidad que nos das a todos de poder compartir nuestras ideas. Fico muito obrigado, querido Marcos. Você sabe que poderia ter falado em português do início ao fim sem problema algum, porque o teu português é muito melhor do que o meu espanhol. Mas tenha certeza que o seu espanhol foi extremamente bem compreendido por todos que aqui estão. Muito obrigado pela tua generosidade, especialmente porque, primeiro, traz a experiência de um país que é bastante parecido com o nosso. Então, brasileiros e peruanos dividem os mesmos problemas, as mesmas angústias. Particularmente, eu tenho dito muito aos meus estudantes e nas andanças que faço, que a gente precisa parar para estudar a realidade latino-americana. Nós, brasileiros, e eu sei que a América Hispânica costuma fazer a mesma coisa, busca muito na Europa solução para os seus problemas, quando, em verdade, nós precisamos conversar mais. Por quê? Porque as nossas realidades fenomênicas são muito mais parecidas do que a vida que os europeus têm, de um modo geral. E também por isso o investimento que fazemos na construção de afetos latino-americanos. Você certamente está entre aquelas pessoas que têm um grande lugar no meu coração e de tantas outras pessoas aqui. Tá?
Muito obrigado pelas tuas considerações, por pontos e contrapontos, não é? Por pontos e contrapontos, na medida em que traz para a gente, não acredito na relação obrigacional como processo, você me abre margem para discutir muitas coisas com os nossos estudantes ao longo do restante do semestre, não é? Até porque uma das leituras de cabeceira deles é o trabalho da professora Judith Martins Costa, A Boa-Fé no Direito Privado, e que, obviamente, trabalha a partir da perspectiva que foi criada aqui no Brasil pelo professor Clóvis do Couto e Silva, a partir daquelas